Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. 19 de febrero de 2026, paro general. Nuestro país está parado, según la visión de los gremialistas de toda la vida, que hemos conocido. Mi generación fue agobiada por el sindicalismo, por el gremialismo. A los jóvenes no los están agobiando. Siempre recuerdo a los heroicos Rappi que le cercaron el camino, creo que era Plaini, cuando quiso hacer un sindicato de deliveries. Bravo, la verdad me emocionó aquel día porque dije, la Argentina tiene una oportunidad. La verdad que tuve que venir en auto y fue complicado llegar en auto porque la gente que puede, que tiene auto, llegó a sus trabajos y la gente más pobre no pudo llegar a sus trabajos. Es una crueldad incomprensible para el siglo XXI, para esta altura del siglo XXI. Y es una crueldad corporativa marcada, ¿no? Ayer, no hoy o mañana o hace un mes, ayer, el grupo Madanes cerró FATE. Las corporaciones están haciendo lo posible. Una de las cosas que se le achacaban al gobierno de Milei, o se le achacan al gobierno de Milei, es que era despareja la forma en que se distribuía el sacrificio en la sociedad, el ajuste en la sociedad. Y no es así. Yo soy un crítico del gobierno de Milei en la aviación y en muchas otras cosas, porque los gobiernos cometen errores y el periodismo tiene que señalar los errores. Pero no es así. Y lo de FATE demuestra que no es así. Claro, a todos nos duele que se despidan 1.000 trabajadores o 900 o 1. Nos duele. Aquel que es empático se siente como despedido. Sin embargo, esta situación es propia del devenir humano. Nos pasa a todos que las cosas están en constante evolución, no solamente porque hay un cambio de la matriz productiva de la Argentina, con este o con cualquier gobierno lo va a haber, sino que hay un cambio de la matriz productiva mundial, por una cuestión tecnológica inevitable, imparable a esta altura. Así que lo que nos queda es sobrevivir como lo ha hecho el hombre siempre, ser resilientes, para usar una palabra que hace ya unos 10 años que se viene repitiendo, y tratar de salir adelante y no complicarle la vida al otro como lo están haciendo los sindicalistas, que no tendrían el mínimo éxito si no hubieran bloqueado las autopistas, detenido el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Resisten a la decisión de los ciudadanos que hace 112 días votaron. Terrible, terrible. Bueno, en la aviación tenemos a APLA, que está adherida a esta medida de fuerza, pero que han comprendido cómo es la historia y que ya saben lo que la gente cree sobre el gremialismo aeronáutico, y hay otros que dan vuelta por allí. Si defienden los intereses de los trabajadores, no hay otra forma que atraer inversiones. No existe otra forma de ser prósperos sin inversiones. ¿Quién las va a hacer?
¿El Estado, las inversiones? ¿Quién va a explotar la minería, la energía? ¿El Estado? Que se demoró en el gobierno anterior, demoró 3 años la construcción de un gasoducto en Vaca Muerta. 3 años que gastamos plata en energía inútilmente. Bueno, se termina mi editorial. Me pasé 1 minuto y 40 y damos vuelta a la página un poco enojada. Nosotros nos enojamos también porque nos duele que la persona que trabaja con nosotros no haya podido llegar a casa queriendo llegar a casa por estas brutales decisiones. Tenemos algo muy interesante. Vamos a estar hablando con un piloto joven, colega, y vamos a estar hablando de sus contribuciones, de su vida. Pero antes vamos a ir a una pausa, a un auspicio de nuestros amigos de JustFly. Yo te recuerdo que me pongas algún comentario, un like, compartas el programa, porque eso nos ayuda. Y bueno, en 5 segundos, estamos con Abril, que nos ayuda en el control, Marcelo, que nos está ayudando siempre en la postproducción, que es poquita pero muy importante, porque el programa sale como lo ves, no se edita. Y bueno, vamos a JustFly. Bueno, gracias a los amigos de JustFly y gracias a todos los que nos están ayudando constantemente con hacer posible que este programa esté al aire, online, digamos. Tenemos el gusto de tener como invitado a Lucas Espósito. Lo invité por una cuestión particular que tiene que ver con sus inquietudes aeronáuticas. Y bueno, gracias por venir. Por favor. Gracias por estar acá. Él tiene su programa en streaming. Aerobar. Por eso te vamos a cobrar por la marca. Cobre lo que haga falta. No. Es muy interesante y hay un motivo por el que te pedí que vengas, porque mientras estabas en España, la primera pregunta te voy a preguntar por qué estabas en España, pero después estabas contribuyendo, o por lo menos pensando en contribuir a lo que vos pensabas que venía en la Argentina. Y como hay muchos cambios que se están realizando, después podemos discutir cómo, que es el gran problema, pero bueno, quiero hablar un poco con vos. Te nombré hace unos días en un editorial, así que contanos un poco por qué te fuiste unos años de la Argentina, qué estuviste haciendo. Bien, primero que nada, gracias por invitarme. Segundo, quiero hacer un pequeño paréntesis dentro de tu editorial. Hablabas de que el Estado capaz tendría que hacer las inversiones. No. La Unión Soviética cae en el año 1991. Y dije, ¿quién va a hacer las inversiones? ¿Quién va a hacer? ¿El Eso. Estado? Dije. Justamente. La Unión Soviética cae en 1991 y el muro de Berlín cayó hacia la izquierda. No hay nada más que acotar. Libre mercado es lo que el país necesita. Vos conocés muy bien mi actitud frente a la política. Yo, al igual que vos, soy un liberal. Y siento esto, de que
Hoy el liberalismo es lo que la Argentina necesita para poder progresar y volver a insertarse en un mundo globalizado. Volviendo a tu pregunta inicial, yo me voy de Argentina en el año 2019, gobierno de Alberto Fernández, al cual no le hicieron ningún paro, es el único gobierno peronista que no tiene paros, en pandemia de por medio. Me voy en 2019 a Belice, a volar Caravan al Caribe, y en 2020, febrero de 2020, me voy a España a convalidar mi licencia de piloto. Dentro de España pude trabajar como despachante de aeronaves, coordinador de vuelos. Luego estuve una temporada en Italia, estuve un año en Italia trabajando como cabin crew para Ryanair. Y un poco el estar en contacto con las diferentes idiosincrasias de los países europeos y centroamericanos me bajó a tierra lo que teníamos que hacer en Argentina para que la aviación pudiera progresar. La aviación centroamericana está muy regida o está fuertemente regida por la FAA, por todo lo que es la normativa FAA. Por ende, hay muchas normativas de ellos que tranquilamente podríamos aplicar acá, ya que en países de menor tamaño se aplican sin ningún tipo de inconveniente. Y después el contacto más grande que tuve, si queremos llamarlo de alguna manera, es con la aviación europea. EASA, por más de que Europa tenga sus 1.500 millones de regulaciones, porque sabemos que Europa no es 100% de derechas ni 100% de liberal, y más en todos estos años, a mí me pasó que siempre me contaron el cuento de que en Europa iba a vivir mejor, que en Europa iba a estar mejor, que iba a ganar un sueldo digno, que iba a tener una vivienda digna. En España, viviendo a las afueras de Barcelona, me intentaron ocupar el piso de mi casa, una banda de marroquíes. No alcanzaba a llegar a fin de mes. Más de la mitad del sueldo se me iba en el lugar que tenía que pagar para vivir, en el apartamento. Una habitación, estamos hablando de 500 euros para arriba, en el centro de Barcelona, y si te vas a las afueras no baja de los 700, un departamento chico. Entonces, viendo todas estas cosas y viendo que Argentina también necesitaba un cambio, o alguien con sangre joven, es que me dispongo a empezar a escribir todas estas cosas que yo veía al día a día y que creía que era factible bajar a tierra acá en Argentina. Y el método que encontré en su momento para que estas políticas llegaran a oídos del presidente o del ministerio o del que las fuera a escuchar era vía Twitter. Ahí es cuando nace un personaje que yo me creo que es piloto liberal y empiezo a publicar las regulaciones que yo creía que podían servir a la Argentina. Comercial de primera, quitarla, ORR, entidades privadas, certificación de aeródromos, todo dentro del marco de entidades privadas. Y gracias a Twitter, que un colega del ambiente dice que el celular es el arma más poderosa que tenemos hoy en día, logro llegar a oídos del Ministerio de Desregulación en su momento. Y ahí es cuando ellos me contactan para hacer esta primera entrevista. Tuvimos una entrevista de casi 4 horas con un personaje llamado Ariel Seinauer. Estuvimos 4 horas discutiendo un documento de casi 185 páginas con 4 anexos en donde yo describía punto por punto cómo y qué cosas se tenían que hacer para que la Argentina progresara en materia aeronáutica, mostrándole también proyectos de mínimo 3 aerolíneas regionales que podrían servir para conectar el territorio argentino tan vasto que hoy está tan desconectado y que depende en ciertas regiones del ADE, por ejemplo, para poder tener un centro de conexión con Buenos Aires. Eso es un poco mi historia y por lo que volví a Argentina, más que nada porque sentía que en España ya no había por qué luchar. Yo creía que tenía que volver a la Argentina para luchar por mis ideas y por hacer de la aviación un medio más amigable y competitivo para todo el mundo. Bueno, Seinauer era
es un colaborador estrecho del doctor Federico Sturzenegger. Cuando, no sé si se lo hiciste la exposición ante él o ante varios, pero digamos, ¿cuál fue el resultado de esa exposición? A lo largo del tiempo, ¿qué es lo que vos viste que se hizo o no se hizo sobre las ideas que pusiste? Luego de esa primera entrevista tuve 2 entrevistas más con él. Luego el contacto se fue diluyendo con el tiempo. Pero lo positivo que veo es que esas ideas sí se implementaron. Es más, mi documento es de carácter público. Cualquiera que me lo pida o que lo necesite lo puede tener y lo puede leer. Y te digo, con la comercial de primera, en primer lugar, parece que la van a sacar. O al menos están en proceso de hacerlo porque lo anuncian con bombo y platillo y después Dios sabe qué medidas van a tomar para implementarlo. La URR, ligada también a la comercial de primera, tampoco se sabe qué va a pasar. Tenemos lo de las autoridades delegadas. Yo en su momento lo hice mucho más extenso. Tal vez, perdóname que esta interrupción, no te olvides de lo que me vas a decir. Sí. Puede haber alguno que está viendo el programa, alguien que no sepa por ahí de qué estamos hablando. Sí, la decisión de eliminar la comercial de primera se tomó. La decisión de cambiar, eliminar la radiooperador restringido también. Pero en los hechos todavía no es tan concretado, no se aclaró cómo. Hay un cuándo inclusive, pero no un cómo. Y ese es el problema que estamos teniendo en la normativa. Sí, en principio se decía que a partir del 1 de enero, por ejemplo, se iba a quitar lo que era el tema del foliado físico, que iba a pasar a ser todo digital. El sistema sigue presentando errores, fallas. Sobre eso vos también presentaste una propuesta. Correcto, está dentro de mis ideas, dentro del proyecto el proyecto se llama Transformación de la Aeronáutica Argentina, proceso de desregulación y liberalización de la aviación. Está puesto, una de las ideas es un paso intermedio, que es el traspaso a un sistema digital y que después sea plenamente digital, adosado a un sistema de planes de vuelo digital. Es un sistema en el cual vos abrís y cerrás plan de vuelo por una plataforma y eso automáticamente con tus datos se vuelca al libro de vuelo. ¿Qué logramos con esto? De que no hagan horas truchas. Porque aparte ese sistema va directamente a ANAC, en la que detectan que hay una anomalía en la cantidad de horas voladas o lo que fuera. Señor, ¿qué está pasando acá? Y lo que tenemos que hacer es lograr que el libro de vuelo sea considerado como algo de peso legal, cosa de que si vos tenés una falta o querés violar ese sistema, te repercuta con años de cárcel directamente. Bueno, es una declaración jurada, debe ser una declaración jurada. Exactamente. Ese es el formato jurídico que tiene que tener, ¿no? También dentro del proyecto trabajaste la idea de la autoridad delegada. Correcto, sí, yo ya lo había tratado, lo había explicado realmente como una RAC aparte. Dentro del proyecto yo lo hago como una RAC 195, le pongo el nombre, y ahí dictamino todo lo que pueda hacer la autoridad delegada. Estamos hablando no solo de que los inspectores puedan ser instructores, que es otra parte de mi proyecto que supuestamente también se va a implementar, todavía no se sabe cuándo. Certificación de aeródromos, certificación de partes, certificación de talleres, certificación... O sea, que todo sea privado. Esto que nos quita el peso de la ANAC. Tener que estar esperando a ANAC para realizar cualquier solicitud, trámite, certificación, todo lo que tengamos que esperar de ANAC, que se libere, que ANAC pase a ser única y exclusivamente una autoridad que vigila, una autoridad que controla. Entonces vos, ¿qué estás logrando con todo esto? Que ANAC
reduzca su personal, ¿sí? Que pasemos en esto en concordancia con lo que propone el gobierno de déficit cero, eliminar todo lo que sea personal público y que solo se dediquen a auditar empresas privadas. Ahora vos me dirás, bueno, y toda esta gente que pierde los trabajos, tranquilamente se puede ir y poner una empresa privada de gestión aeronáutica, de control, de ¿cómo se llama esto? Auditoría, de habilitación. Correcto, entonces no estás perdiendo puestos de trabajo, estás convirtiendo ese personal público que hoy capaz te calienta una silla o que no tiene ni la menor idea de lo que es la aeronáutica, porque esa es otra de las cosas que nos pasa dentro de ANAC. Hay poco material humano que sea realmente aeronáutico. Pilotos, despachantes, TCP. Hay una parte del proyecto que yo eliminé en su momento porque no la creía conveniente. En ese momento en el que yo presenté las cosas, estamos hablando de diciembre de 2024, enero de 2025, que era que para ser personal de ANAC mínimo tenías que tener una licencia aeronáutica, ya fuera de TCP, ya fuera de piloto, ya fuera de despachante, y si tenías experiencia en el rubro, mejor. ¿Esto por qué? Porque ya estás contratando gente que sabe cómo manejarse y cómo es el día a día dentro de una plataforma al menos, o dentro de un avión, que sepa qué es lo que está pasando en la cabina, qué es lo que te está pasando con los pasajeros, qué cosas se podrían mejorar, qué se podrían cambiar. Lamentablemente hoy nos encontramos con que la mayoría de hoy son abogados y que pocos pisaron un avión o una plataforma. Eso es algo que tendremos que cambiar justamente por esto, porque necesitamos gente que sea experimentada en la plataforma, que haya vivido la aeronáutica desde adentro. Ese es al menos mi punto de vista. ¿Se va a lograr en algún momento? No lo sé, espero que sí. Cuando vos observás, un poco me lo contestaste, pero para profundizar, cuando vos observás, estás involucrado todavía en la actividad aeronáutica, o seguís, o vivís de la actividad aeronáutica. Cuando vos observás a la aviación, ya transcurridos 2 años largos de esta nueva administración, la administración Milei, ¿qué sentís? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo la sufrís o cómo te alegra? Porque pueden ocurrir o están ocurriendo ambas cosas. La realidad es que uno, si pone un gobierno al poder, porque obviamente yo desde Barcelona incluso voté a Milei, uno tiene que ser muy crítico con las cosas que está haciendo. O sea, al partido opositor se le tiene que exigir, al partido al que uno votó se le tiene que obligar. Yo creo que este es un gobierno que escucha mucho y hace poco. Y me duele decirlo, porque los he bancado mucho, actualmente lo hago, soy militante de La Libertad Avanza, siempre intento compartir mis ideas liberales con el resto. Sabemos que lo que pasó en Argentina no tiene que volver bajo ninguna circunstancia. Yo me crié durante la época del kirchnerismo. Soy del año 97, todo mi colegio secundario y parte de mi primario fue bajo el kirchnerismo. He visto en los libros de historia de las materias y las mismas profesoras que a veces nos dictaban las clases cómo transgiversaban la historia para favorecer a los que estuvieron. Eso no tiene que volver más. Volviendo a tu pregunta, estoy contento a medias tintas. Yo creo que podrían apretar muchísimo más el acelerador. Y si nos ponemos a ver para atrás, por ejemplo, la comercial de primera la sacaron a 2 semanas de las elecciones de medio término. ¿No te parece raro? Yo no sé, no me parece que el mercado aeronáutico, o por decirlo de alguna otra manera, el electorado aeronáutico sea importante con ningún gobierno. No sé si fue por una cuestión electoralista, por decirlo. Sí, por la presión de la comunidad y porque era irresistible. Es decir, ya era imposible que vos le abrieras
la posibilidad a las líneas aéreas extranjeras de venir con copilotos que ingresaban a las líneas con 200 horas de vuelo, y que la Argentina tuviera esa cancha, como dice el profe de Pablo, cancha desbalanceada o asimetría, en donde para entrar en una línea aérea tenías que tener la comercial de primera y en consecuencia 900 o más horas. Entonces, me parece que la presión de la comunidad aeronáutica y la obvia decisión de permitir que los extranjeros pudieran operar de una manera y estuviéramos restringidos los nacionales, hicieron que se tome la decisión. Pero no se comprenden el manejo de los tiempos entre la decisión política que se toma, que generalmente es más difícil, a la materialización de lo que se decidió políticamente. Correcto. Si yo lo tengo que ver como un analista, y me extiendo porque me preguntaste vos a mí, porque no podés salir tampoco un poco de tu rol periodístico, sí. Pero me extiendo en este sentido. Esa diferencia entre una cosa y otra me hace pensar en que hay una cierta claridad y voluntad hacia la libertad de parte de Federico Sturzenegger, tal vez de este otro señor con el que hablaste, no así del subsecretario, porque lo conozco muchísimo a lo largo de muchos años y me doy cuenta hacia qué lado él tiene sus preferencias, pero dentro la instrumentación pueden ocurrir por lo menos dos cosas y seguramente más. Hay muchos intereses por mantener las cosas como están, y yo lo voy a decir sin eufemismos, por mantener los peajes, las prebendas, las gabelas, etc. Pero además no se sabe, como vos lo señalaste. Y el problema es que si bien existen las terceras líneas, como Paco Falabella y otros han bautizado a la resistencia interna de la ANAC, hay algo que es peor, que para que existan las terceras líneas y se impongan las terceras líneas, la primera línea tiene que tener un nivel de desconocimiento tal que quede inmovilizada. Y creo que ese es el problema. ¿De qué estábamos hablando hace un ratito? De que si no tenés gente del rubro dentro de el organismo que te regula la aviación... No sé si del rubro es un requisito interesante, pero podría haber alguien con sentido de administración, con sentido de ejecución de las cosas, un ejecutivo que establezca un cronograma y sepa dar las órdenes y esté advertido que a los sinvergüenzas hay que sacarlos de su lugar de trabajo y poner gente idónea, o lo que decís vos, y yo también comparto, porque tampoco es algo, hoy no hay que inventar nada en la aviación, ya está todo inventado. Hay que reducir la ANAC, vos lo acabaste de decir, reducir la ANAC y transferir las responsabilidades con toda la carga, y subrayo la palabra responsabilidades, al sector privado, inclusive con tarifas abiertas, en el sentido que haya una competencia en cada uno de los rubros para que el precio sea el menor posible en un mercado transparente. Eso está bueno, y aparte no caer en la viveza criolla, y lo mismo, no volver a que esas entidades privadas que se puedan llegar a formar sean un negocio entre ANAC y la misma entidad privada que abrió. ANAC también tiene que ser auditada por alguien, y también tiene que tener un control para evitar que se logre por parte de ellos seguir con esta cadena de, no lo quiero decir tan así, pero curros. ¿Sí?
Porque al fin y al cabo, si no, siempre volvemos a lo mismo. Está bien, te regulaste, permitiste la entrada de entidades privadas, pero después te das cuenta que son los mismos de antes. Y así no funciona. Si vamos a regular el mercado y vamos a permitir este tipo de cosas, que sean para todos. Y ahí está la importancia de tener también, y esto ya me abre un poquito más, un sistema judicial que funcione. Si vos no tenés un buen sistema judicial que te haga cumplir las leyes y las normativas, tampoco podés abrirte a todo esto, porque siempre vamos a caer en lo mismo que es la viveza criolla. Que lo veníamos hablando muy out of the record afuera de esta entrevista. ¿Yo creo que es posible? Sí, claro que creo que es posible. Me preguntás si tengo esperanza en que esto va a funcionar. Estoy contento a medias tintas. Que creo que se pueden lograr muchas cosas muy buenas y ni siquiera hay que inventarlas, ya están hechas afuera. Hablábamos hace un rato también out of the record del tema Australia y Nueva Zelanda. El tema de la orografía de Nueva Zelanda. Cómo ellos adaptaron su imposibilidad de transitar un sistema tan escabroso de selvas, montañas, bueno, en el sur, como decías bien vos, planicies, y transferirlo a la Argentina. Nosotros en Argentina somos el 8º país del mundo y no tenemos más de 4 aerolíneas volando. Y de esas 4 o 5, ponele, tenés una sola, 2 que se interesan en conectar las ciudades del interior o del sur de la Patagonia. Yo creo que la Argentina tiene que propiciar la creación de aerolíneas regionales que permitan conectar todo el interior del país y volverlo realmente federal, que no esté todo concentrado en Buenos Aires. Hice un estudio más o menos en la misma época que saqué todo este tema de las desregulaciones, que está publicado en la Gaceta Aeronáutica, en el cual hablo que Argentina necesita mínimo 3 aerolíneas regionales para conectar la totalidad de Argentina. Una en el sur, una en el centro y una en el norte. Posibles hubs, si lo querés llamar de alguna manera, Comodoro Rivadavia, Córdoba o San Luis, y en zona norte puedes proponer Salta o Tucumán. Aeronaves chicas, vos no necesitas aeronave más de 19 pasajeros. ¿Qué pasa? Hoy el parque aeronáutico argentino en calidad de aeronaves medias a chicas es muy pobre. Todo se concentra en bueno, salió hace tiempo la noticia de que Aerolíneas iba a comprar 737-10 MAX, Flybondi con los 220, 737-10. Y el interior del país, porque eso está todo pensado para ir para afuera desde Buenos Aires. Córdoba, lo sumo, Rosario, que ahora con la nueva expansión. ¿Y qué pasa con el interior? Todos quieren un país federal, pero no lo conectan. Trenes no tenemos, las rutas están hechas un desastre. Seguimos esperando la privatización de las rutas, las anuncian, pero tampoco las hacen. Entiendo también que no se puede cambiar un país que viene devastado hace 40 años en 2 años de gobierno. O sea, vamos a poner una de cal y una de arena. Vos no podés pretender que Milei, en los cuales durante 2 años tuvo todo el diputados y senadores en contra, que no pudo sacar una bendita ley, te arregle un país que viene depredado y devastado hace tantos años. Yo creo que es la primera vez en mi vida que veo que la inflación baje tanto. Me emocionaba cuando estaba en España con los datos de la inflación, de cómo venía bajando y de la compra de dólares. Yo la primera vez que vivo en un país sin cepo. Me fui de Argentina con $1 a 90 pesos. Volví con $1 a 1400. No fue magia, fue el kirchnerismo. Vamos a aclararlo. Sí. Perdón que me ponga tan político. A veces pero... sí, a veces exigimos mucho para poco tiempo. Eso es verdad. Hay algo que conversábamos antes del programa, que vos lo señalaste recién, que yo te comentaba de mi viaje a Nueva Zelanda y te decía, mirá,
no sé si los neozelandeses fueron muy inteligentes o no. Lo que te puedo asegurar es que tuvieron sentido común, porque la orografía les marcó las necesidades, es decir, su geografía hizo que, mirá, si no ponemos a la aviación en marcha, acá vamos a tener muchos problemas y no, ellos tienen volcanes, terremotos, están en el cinturón de fuego, pasa por el medio de su territorio, geológicamente hablando, y ellos necesitan que evacuar, necesitan llevar paquetes, remedios, etcétera, etcétera. Entonces es imprescindible la aviación. La Argentina, Chile lo pasa lo mismo, pero la Argentina es un país donde es fácil volar. Uh-huh. Sin embargo, política, jurídica, normativamente, institucionalmente, han puesto tantas trabas, tantos problemas que se ha hecho difícil volar. Nuestras ventajas comparativas y competitivas las han transformado en barreras para que no se desarrolle la aviación. Y yo creo firmemente que quieren remover esas barreras. Tienen la intención, hasta la fuerza de mover la barrera. No veo... Sí, yo admiro mucho a Sandra Petovelo, ¿no? Y el concepto de Becker, sí, de capital humano. Titánico el trabajo de Sandra Petovelo. Me parece extraordinario, porque ha hecho un trabajo enorme, pero el problema grave que tiene la ANAC es de capital humano, es decir, de concepción del tamaño de la estructura de la organización, que yo suelo llamar el ente, uh-huh, ¿no? Aristóteles decía que ¿qué es un ente? Es todo lo que es lo que es. Es lo que es, ¿no? Bueno, entonces yo creo que toda esa estructura hay que achicarla. Y a su vez quienes queden tienen que ser un capital humano de valor, ¿no? Personalmente sugerí en algún momento que en una editorial que ya que teníamos unas relaciones tan intensas con los Estados Unidos, directamente pasemos a depender de la FAA. Creo que Milei tiene los contactos necesarios para hacer que la Argentina dependa de la FAA y se terminaron muchísimos problemas. Y que la FAA sea la que procede con la delegación de autoridades, con todo. Bueno, son ideas. Vamos a ir a unos avisos, Abril, a ver si nos llevas con... No, danos buenos consejos, dale. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, estamos de nuevo hablando con Lucas Espósito, quien durante la conversación
nos explicó un poco sus inquietudes, sus aportes a la gestión de Javier Milei en aviación, que en definitiva muchas de las cosas que se hicieron, no sé si se tomaron de ahí, pero son muy parecidas a lo que proponía. Tampoco digamos que era una cuestión de un desarrollo demasiado profundo, porque había que ver lo que funciona en el mundo y ponerlo dentro de lo que es la realidad aeronáutica argentina. Y nos contaba no solamente esto desde el punto de vista del trabajo realizado, sino de la experiencia vivida. Vos estuviste en Belice. Correcto, estuve un año volando Caravan en el Caribe, en Belice. Hacíamos Cancún, Honduras, Guatemala, y la verdad que la forma de volar allá es un placer. Todos controladores en inglés, todo ordenadito. Uno podría pensar que por tratarse de un país centroamericano no estaría tan desarrollado, y sin embargo me encontré con que estaba mucho más aceitado todo el proceso que acá en Argentina. Mucho más fácil, mucho más sencillo. Volar allá es un placer real, no solo por las vistas, ¿no?, y el agua turquesa, sino porque está todo muy ordenado. Nosotros aterrizábamos en el aeropuerto de Cancún, en el internacional, y atrás capaz tenía un 777, adelante un 767, y todo fluía de una manera espectacular. Un aeropuerto con 4 pistas paralelas, nunca un incidente, nunca nada. Mismo cuando íbamos a la zona de Flores en Guatemala o de Roatán en Honduras, todo súper pulcro, ordenado, lindo. Y a ver, tampoco nos vayamos al Caribe. Uruguay, volar a Uruguay ya es un placer. Me ha pasado volando acá también Caravan, cuando vuelvo de España, que nos tocaba hacer muchos vuelos a Melo, a Carmelo, a Punta del Este. Y ya el día anterior, los del FBO te estaban preguntando cómo estás, si venís, a qué hora venís, con cuántos pasajeros. Sí, es otra dimensión. Entonces, a ver, no solo pasa por todo el tema político que venimos hablando, habla también un poco desde el tema cultural, ¿no? Yo no niego que la Argentina tiene un gran capital humano, que tiene un buen nivel cultural en algunos ámbitos, pero habría que refinar algunas cosas. A ver, el argentino a nivel mundial está considerado amigable, si no pues con algo te ayuda y demás, pero parece que en la aeronáutica eso todavía no llegó. Claro. Lo mismo me pasaba en España. En España, como despachante de aeronaves, me ha tocado trabajar con jeques árabes, presidentes. He trabajado con el jeque árabe de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar. Y es una cultura de trabajo tan distinta. A los españoles tengo que criticarles un montón de cosas, pero si hay algo que no les puedo criticar es la cultura del trabajo en el momento en que están desempeñando el trabajo. Son muy ordenados, son muy proactivos, capaz son un poco más rígidos, que ahí es donde sale lo que hablábamos antes de la viveza criolla. Y volviendo a otra cosa que hablábamos out of the record, que es que la viveza criolla no está mal. Hay que ponerle a veces un poco de límite. Tenemos esa iniciativa, tenemos esa impronta. A nosotros nos buscan de muchos lados del mundo para trabajar. En España no tuve una sola entrevista de trabajo. Me conocían, me veían. Me gusta cómo trabajás, sos argentino, sé que son buenos en lo que hacen, vení. Mismo en Ryanair he tenido compañeros de tripulación y la mayoría de los número 1 eran argentinos. ¿Por qué? Porque tenemos otra capacidad, esto también por habernos criado en un entorno en el cual tenés que atar todo con 2 alambres, que nos potencia a nivel internacional.
Tengo la historia de un conocido que está volando en Emirates hace muchos años, en Medio Oriente, y lo ascendieron porque pudo arreglar el apoyabrazos de un asiento. Había una tripulación multiétnica, como sabemos Emirates toma mucha gente de muchos lados. Se había desprendido el apoyabrazo y no sabían cómo hacer. Vino el argentino, agarró del botiquín una cinta, la que usamos en caso de quemadura, la encintó y el vuelo siguió lo más bien. Lo llamaron a los 2 días, che, venite a hacer las pruebas para ascenderte a jefe de cabina. Entonces, por un lado está bueno que tengamos esa posibilidad de expresarnos y de desarrollarnos de esa manera, pero por otro lado también es triste. Es triste que teniendo un país tan rico, con tanto capital humano, con tantas posibilidades, tengamos que crecer y desarrollarnos con 2 alambres. Una cosa curiosa que estoy viendo con todo este tema de la desregulación es que a las empresas, las cuales, bueno, hablemos del tema FATE, ¿no? Las empresas que se criaron siempre con inflación alta, hoy le sacás la inflación y no saben progresar. Y aduana cerrada. Mi papá trabaja con autoelevadores, los AMPI, ¿no? Y yo lo vi luchar muchos años durante la época del kirchnerismo para importar repuestos. Y hacía lo imposible para arreglar las cosas como podía, como tenía. Y eso te lleva a la larga a saber ver otros mercados y tener otras visiones que el resto del mundo, por estar tan bien, no tiene. Está buenísimo, pero al mismo tiempo es triste. Yo creo que la Argentina hoy lo que tiene que hacer, y te pido perdón de vuelta por ponerme tan político, pero es seguir progresando con el tema de desregulación, pero sin perder esa viveza criolla y a su vez saber implementarla para el bien, no para el mal. Esto que hablábamos hace un rato, sí, de que encauzarla. Encauzarla, correcto. Y vos hiciste ahí una referencia, porque dijiste dentro de la aviación es como, voy a reinterpretarlo como que no nos queremos lo suficiente quienes estamos en el medio, en el sentido no del amor eros, sino en el sentido del amor ágape, dirían los griegos, ¿no? Del amor de querer hacer cosas juntos, de que nos vaya bien a todos, de que vos vueles es importante, y eso es lo que no logramos, dado que son como compartimentos estancos, y no es que yo esté demasiado a favor con la teoría de la integralidad ni nada por el estilo, pero hay compartimentos estancos, es evidente, donde está la PCA por un lado, donde está el concesionario por el otro, la ANAC por el otro y ANA por el otro, y que eso es como una rivalidad, no como un equipo de trabajo, una con comunidad, un mismo objetivo. Creo que de a poco se está haciendo algo, creo que de a poco esto está cambiando, probablemente por una cuestión de cambio generacional, pero y hay que apoyarlo, este cambio, hay que apoyar a los que trabajan por una aviación. Ahí en San Fernando me parece que hay como un incipiente deseo de trabajar más mancomunadamente. A mí la palabra comunitario mucho no me resuena a Unión Soviética, sí, la palabra comunidad, pero sí, hay que aprender a trabajar en equipo, que hay que entender que estamos tirando todos para el mismo lado, que todos tenemos nuestros días malos, pero que todos, al fin y al cabo, dependemos del otro. Si el avión no sale, PCA se queda sin trabajo. El controlador no tiene a quien controlar. El despachante no tiene a quien despachar. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos quitando nosotros mismos el trabajo. Nos estamos yendo a nosotros a un sistema en el cual ninguno quiere que progrese y al mismo tiempo no progresa ninguno. Entonces, no lo llamemos comunidad, llamémoslo trabajo en equipo y en que todos podamos progresar hacia el mismo lado, cosa que comparto con vos de que hoy se está empezando a hacer de una forma muy tibia, pero es mejor esto que nada, obviamente. Así es.
¿Cuáles son tus planes a futuro, digamos? ¿Vos te estás enfocando más hacia el vuelo? ¿Cuáles son tus...? Hoy en día tengo el proyecto de Aerobar, Sí. que es el medio de comunicación que estoy armando. Realmente quiero dedicarme a la comunicación, es algo que tenía reprimido desde muy chico. Mi sueño siempre fue volar desde los 12 años, pero siempre tuve esto de querer comunicar, de querer expresarme, de querer mostrar y de poder darle el micrófono justamente a los que capaz necesitan poner su voz en alto. Entonces, hoy por hoy, mi proyecto principal, y diría en este momento el proyecto de mi vida, es Aerobar. Estamos creciendo a pasos agigantados, gracias a Dios. Tengo un equipo muy bueno. Mi hermana es la productora del canal, entonces es un trabajo entre hermanos que está rindiendo sus frutos. Yo estoy como conductor principal y por eso también esto de que a veces no puedo salirme del papel de conductor. Pero hoy por hoy mi proyecto de vida es Aerobar, hacerlo crecer, poder darle el micrófono a esta gente que necesita expresarse, mostrar el interior del país, ir a los eventos, mostrar los eventos que se hacen dentro del país. Nosotros cubrimos, bueno, ahora tenemos de acá en adelante la EAA, tenemos Agroactiva, Expo Agro, estamos viendo si podemos ir a FIDAE. Es llevarle a la gente que capaz tampoco tiene la posibilidad de ir a esos eventos o de llegar a esos eventos, la posibilidad de verlos, de que estén ahí acompañándonos mediante los reels que subimos a Instagram, los vlogs que hacemos en YouTube, y darle la posibilidad a todo el mundo que comparta esto tan lindo que es la aviación y divulgar un medio que muchas veces es incomprendido o que se cree que es muy específico, muy técnico y que la gente común de a pie no le presta atención y que solo lo usa para viajar cuando tiene que hacer algo, un viaje de negocios, de placer o lo que fuera. Entonces, si tengo que tomar un plan a futuro es ese, Aerobar. Y la verdad estoy muy contento de cómo están saliendo las cosas. Bueno, me decían algunos amigos que... Dice, ¿cómo lo vas a invitar a una persona que es tu competencia? Digo, no lo pensé así, digamos, no lo pienso de esa manera. Y me dice, pero ¿por qué? Digo, bueno, yo creo que tienen que hablar por Aeromarket todos. Así que estás acá en un programa que, bueno, en realidad ha tratado siempre de estar abierto a todo el mundo, inclusive a aquellos a los quienes nosotros criticamos y le damos la posibilidad de contestar, participar. A ver, hago la lista. ¿Cuántas veces lo invité a Viró? Ahí tenés, para hacer unos cuantos programas. Con uno me conformo. No sé, pensará que acá vamos a estar hostigándolo, no viene. Bueno, ahora no sale en ningún lado, ¿no? Tal vez lo tengo que invitar a Ferrería, ¿no? Pero he invitado muchas veces a Gallardo, he invitado muchas veces a Federico Sturzenegger. Claro, acá no tiene un número importante de lectores, pero tiene un número importante de pilotos y gente de la aviación, así que lo invitamos a Sturzenegger. Ni hablar Hernán Gómez, por ejemplo, que venía cuando no era y cuando es no viene. El secretario de Transporte está invitado, no lo conozco al nuevo secretario de Transporte. Oscar Villabona está invitado, cuando quiera que venga. Así que me interesaría mucho poder preguntarle por las cosas que no se hacen y felicitarlo por las cosas que sí se hacen. Así que, en un sentido también, pensando un poco en APLA, yo lo felicito, en un sentido,
porque me parece que son sensibles a lo que la sociedad quiere y han sabido ir llevando a sus representados. Siguen con esas prácticas a veces de, bueno, acaban de entrar muchos pilotos en aerolíneas, acaban de presentar, gracias Abril, porque a veces me alejo del micrófono y me hacen señas y está muy bien y la gente tiene que saber qué es lo que pasa. Ahora ingresan pilotos, bueno, hay que hacer ahí, tiene que ser un poco más cristalino todo, ¿no? Quienes ingresan como pilotos en aerolíneas, nuestra línea, por lo menos la financiamos todos. Así que bueno, están todos invitados, esto está terminando y nos gustaría, yo creería que si las posibilidades de agendas se confirman, que el próximo programa va a ser súper interesante como este, pero va a tener un entrevistado muy especial. No puedo decirlo porque a veces hay agendas que se complican por la importancia o por la función de quien va a venir, y creo que nos va a hacer mucho bien escuchar cómo piensa alguien que intuyo por los primeros gestos que tiene ganas de cambiar algunas cosas y probablemente el poder de hacerlo. Así que te espero jueves que viene, lo vas a estar viendo a las 20:30 o a partir de las 20:30 online por YouTube. Gracias por estar ahí. Chao.